Vamos a pasar a otro tema. Está con nosotras Héctor Hernández Bringas. Él es investigador de la UNAM, es doctor en estudios de población y queremos que nos ayude a entender y a interpretar estas cifras que dio a conocer ayer el INEGI sobre exceso de mortalidad en México. Doctor, gracias por estar con nosotras en Atando Cabos. Olivia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para el auditorio. Muchas gracias. Pues a ver, ¿qué es lo que le parece más relevante de estas cifras que presenta el INEGI sobre exceso de mortalidad? Son resultados preliminares. Parte de lo que informó el INEGI es que de las 1.117.167 muertes registradas durante el 2021 en México, 57.6% correspondió a hombres, 42.3% a mujeres, y en 734 casos no se especificó el sexo de la persona, pero también se habla de las causas. ¿Qué le parece lo más relevante? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo no, Olivia? Con mucho gusto. Mira, es un boletín, en realidad, con una gran riqueza de información, Olivia. Información estadística sobre las características de las defunciones ocurridas en México en el año 2021. No solo habla del número de muertos, sino, como tú ya lo señalas, su distribución por sexo, su distribución por edades en las entidades federativas y específicamente sobre las causas de muerte, entre otros aspectos que considera este informe o este boletín informativo. Se publica 8 meses después de concluido el año, en este caso el 21, porque implica un importante esfuerzo, Olivia, de conciliación y confronta de distintas fuentes. Se hace una confronta con la Secretaría de Salud, con el Registro Civil, incluso con los ministerios públicos y los servicios médicos forenses, también para detectar cierto tipo de decesos que no están de entrada bien registrados, ¿no? A partir de estos datos, Olivia, sabemos que la mayoría de los muertos son hombres, 52% hombres y 48% mujeres, por la razón de que los hombres se exponen más o están más expuestos al riesgo de sufrir ciertos padecimientos como el COVID, por ejemplo, o de sufrir muertes violentas o accidentales, entre otras razones, ¿no? También sabemos, por ejemplo, con este informe, que la Ciudad de México y Morelos tienen las mayores tasas de mortalidad del país, y esto no implica necesariamente que estas entidades tengan peores condiciones de vida que provoquen más muertes, sino simplemente tiene que ver con la presencia de una población más envejecida en entornos más urbanizados, como son la Ciudad de México y el estado de Morelos, ¿no? En casi la mitad de las personas, también nos dice el informe, mueren en su domicilio y la otra mitad en lugares públicos o en hospitales. También sabemos con este informe que la gran mayoría muere por problemas de salud y solo el 7% lo hace por causas externas, esto es por homicidios, accidentes o suicidios, ¿no? Sí. Entonces, hay datos que llaman particularmente la atención, además de esos que he mencionado, Olivia, y si me permites, me referiré brevemente a ellos. Sí, por favor. Lo primero a destacar es que en 2021, como también ocurrió en 2020, tuvimos un número inusitado de muertes en México. Fíjate, por tener una referencia, hasta 2019 ocurrían en el país 750,000 muertes anuales, con variaciones de 20, 40, 30,000 por cada año. Sin embargo, en 2020 dejamos este número de 750,000 muertes y superamos el 1,000,000 de decesos, y en 2021 llegamos al 1,117,000. Sí, es impresionante, la verdad. Déjeme nada más subrayarlo porque ya lo dijo usted, inusitado, de verdad es increíble. Así es. Mira, tenemos, como lo señala el INEGI, un exceso de muertes, es decir, hay muertes que no se esperaría que ocurrieran, Olivia, a no ser por la existencia de una circunstancia especial, por supuesto, en este caso, debido a la existencia o a la pandemia que hemos padecido, ¿no? Cuando digo pandemia, Olivia, me refiero a las muertes que causó directamente el COVID como enfermedad, como tal, pero también, y esto es muy importante, a un exceso de muertes por otras causas, como lo señala el boletín del INEGI. En los 2 primeros años de la pandemia, y conviene esto ver en términos globales los 2 primeros años, el excedente de defunciones es de 700,000 muertos adicionales, que de no ser por la pandemia no necesariamente hubieran ocurrido. 700,000. Mira, efectivamente, la enfermedad COVID explica el 60% de este excedente, pero otras enfermedades, como las del corazón,
y las enfermedades del corazón y la diabetes también tienen una explicación muy importante en el exceso de defunciones. Mira, si comparamos diabetes y enfermedades del corazón con lo que ocurría o con las cantidades que ocurrían en 2019, es decir, antes de la pandemia, el crecimiento de estos padecimientos fue superior al 40% de ambos padecimientos, ¿no? Qué dato, Por no considerar, fíjate, el dato de la influenza, que también creció entre 2019 y 2020 en el 100%. Doctor, le saluda Miriam Castillo. Preguntarle un poquito en esta comparación de datos, a mí me llamó mucho la atención en cuanto a las defunciones en dónde ocurren, y quería preguntarle si tenía datos de referencia de 2019. ¿Las personas murieron con mayor frecuencia dentro de sus casas? Es decir, ¿podemos ubicar ahí un patrón de que la gente prefirió quedarse en su casa para evitar contagios, o ante la saturación de los hospitales y prefirió quedarse en casa? ¿Sí podemos ver esta parte o no necesariamente es un fenómeno que se alcanza a ver en estos números? Mira, tradicionalmente, si vemos años anteriores, Olivia, los mexicanos mueren en 50% o más en sus domicilios. Esto ocurrió también con el COVID. Sí. Las personas mueren en su mayoría en sus domicilios. En el caso del COVID específicamente, las razones son muy diversas. Una, que prefirieron quedarse en su casa. Dos, una falta de confianza en las instituciones. Y tres, una carencia de acceso a las instituciones, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que el COVID reproduce en la proporción de personas que a nivel general se observa que fallecen en su domicilio, ¿no? Bueno, y sin mencionar que también, perdón, doctor, nada más que me acordé que hubo un momento de la pandemia en donde la indicación era que te quedaras en tu casa, ¿no? Hasta que tuvieras ciertos síntomas ya más graves, y eso también... Oiga, tenemos que hacer una pausa que es automática, pero queremos pedirle, doctor Héctor Hernández Bringas, que nos espere un momento para terminar de comentar sobre estos datos del INEGI que están muy interesantes. Con todo gusto, Olivia. Muchas gracias, vamos a pausa y regresamos con este asunto. Estamos de regreso en Atando Cabos, hablando con el doctor Héctor Hernández Bringas. Gracias por esperarnos en el corte, investigador de la UNAM, doctor en estudios de población. Estamos hablando con él sobre estos datos que publica el INEGI sobre exceso de mortalidad en México, este boletín, que es información preliminar. Doctor, lo interrumpimos. Le queríamos preguntar también si en estos datos alguna variable que juega en los datos que presenta el INEGI es la violencia. Bueno, la violencia, el INEGI presentó un informe sobre el tema de los homicidios, y sí, un día previo, claro, sí, lo presentó un día antes. Sí. Un día antes, y ahora nos plantea cuál es la cifra de homicidios otra vez en el conjunto de las causas de muerte. Claro. Y aquí vemos que sí, el homicidio es en México la sexta causa de muerte. Vaya. A nivel total. Es muy alto. Fíjate, en algunos rangos de edades, y eso aparece en el informe del INEGI, por ejemplo, a partir de los 15 años y hasta los 45 años es la principal causa de muerte, en este tramo de edades de los 15 a los 45 años, particularmente entre hombres. Lo que también nos informó el INEGI en relación con este tema de los homicidios es que hubo una reducción del 3% respecto al año 2020, 2019 y 2018. Yo cuestiono mucho que esta reducción sea para celebrar, porque mira... Sí, porque el programa nada más recordarle a la gente, doctor, que el presidente en la conferencia matutina dijo que era una buena noticia porque era un indicador de que estaba funcionando la estrategia de seguridad, pero usted dice que usted pues cuestionaría que se pueda celebrar, ¿no?, el dato. Mira, es buena noticia porque no crece. Pues sí. Pero tampoco es que se reduzca drásticamente, y México está con un nivel de homicidios exageradamente. No crece, pero ya está altísimo. Pero está, digamos, estancada. Ahora, compara esta cifra ya no con los 2 o 3 años anteriores. Compárala con 2017 y con 2016. Con respecto a 2016, la cifra es mayor en 40%. Con respecto a 2017, la cifra de homicidios es mayor en 11%. Claro. O sea, México sigue establecido en una meseta donde hay pequeñas variaciones anuales, pero los niveles siguen siendo elevadísimos, ¿no?
Doctor, a partir de las cifras y de estos números que se están viendo, por ejemplo, la muerte que hay por enfermedades de corazón y enfermedades de diabetes, ¿usted ve digamos, una política de salud efectiva o algo que esté atacando estas causas? Es decir, conocemos exactamente en dónde están algunas de las principales causas de muerte, pero ¿ve alguna política de salud que pueda estar atacando de fondo o ayudar en estas enfermedades, que en específico estas causas son prevenibles? No, mira, el incremento que se observa en enfermedades como las enfermedades del corazón y la diabetes sólida, tiene que ver con el contexto de pandemia. La realidad es que en la pandemia hemos vivido una reconversión hospitalaria muy importante para atender a los enfermos de COVID. La infraestructura hospitalaria se ha volcado hacia el cuidado de los enfermos de COVID, así como el personal médico, de manera tal que muchas personas con otro tipo de padecimientos como estas enfermedades de diabetes y enfermedades del corazón quedaron fuera de la posibilidad de tener sus citas, de tener el seguimiento de sus enfermedades, de tener sus medicamentos, o de tener la cirugía que eventualmente pudieron haber tenido programada o el procedimiento quirúrgico. Y esto puso en situación de vulnerabilidad a muchos enfermos de otros padecimientos que terminaron pues muriendo de manera prematura o ligado a la situación crítica que vivía la infraestructura hospitalaria en el país. La verdad, respecto a tu pregunta en específico, yo no veo, por lo menos a nivel masivo, campañas importantes que tengan que ver con el cambio en patrones de vida y patrones de conducta que puedan incidir sobre estos padecimientos del corazón y la diabetes. Muchas gracias. Sí hay algo que tenga que ver con alimentación, pero creo que no es una política muy explícita y muy clara. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Olivia, a tus órdenes, un saludo para ti y para el auditorio. Igual, saludos de vuelta. Hacemos pausa.